Bueno, y precisamente para los detalles de la nueva variante de COVID-19, Pirola, vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías. Él es especialista en medicina interna e infectología. Muy buenos días y muchas gracias por atendernos este enlace. Hola, Luis Carlos, me da gusto estar con su auditorio. Buenos días. Muy buenos días. Háblenos de esta variante, esta nueva variante Pirola, que ya se detectó el primer caso en la Ciudad de México. ¿Es más peligrosa? A ver, sí, Luis Carlos, mira, no es más peligrosa, pero si ya se identificó un caso, seguramente hay muchos más. Está ocurriendo en Europa y entrando por los Estados Unidos, entró por el noreste de Estados Unidos, y de ahí seguramente entrará a México con mayor intensidad. No es una variante, como dijo ahora en la conferencia López Vidaura, que causa enfermedad más grave. Es una enfermedad que causa una enfermedad semejante, es una variante, perdón, que causa una enfermedad semejante, pero que se transmite con una gran facilidad por la gran cantidad de mutaciones que tú mencionas. Entonces, lo que se esperaría es que sí haya más casos, sobre todo hacia enero y febrero, y que co-circule con los virus de influenza, y que incremente los casos en las hospitalizaciones. Pero según se ve también en Europa y en los Estados Unidos, no causa colapsos institucionales, no es como cuando entró Omicron o Delta, no se esperaría que cause colapso en las instituciones o en las terapias intensivas. A ver, para ratificar lo que nos está diciendo, ¿no se espera otra oleada de muertes por COVID-19 con Pirola? Así es, Brío. Se espera un incremento de casos y en el incremento de casos seguramente habrá más hospitalizaciones y también casi seguramente habrá algunas muertes asociadas, pero no en una gran oleada. Se parecerá, digamos, a una entrada estacional de la influenza, por ejemplo. Sigue siendo más grave que influenza COVID-19, eso hay que dejarlo claro. Todavía es una enfermedad más grave que la influenza, todavía hay que estar atentos, todavía hay que estar alertas, mantenernos en las mejores condiciones físicas posibles. Quien tenga acceso a las vacunas, que se ponga sus vacunas. Las vacunas actualizadas al parecer van a funcionar bastante bien. Y mantenernos y el que le toque la vacuna de influenza también que se ponga la vacuna de influenza, porque va a ser difícil distinguir una de otra. Entonces, sí, no hay que minimizarla, hay que estar alertas, pero no hay que caer en pánico, no es una alarma. Sabemos que circula desde agosto en Reino Unido, Dinamarca, Israel, después en Estados Unidos se multiplicó de manera exponencial en cuestión de semanas. ¿Cuál es la situación en este momento en aquellas entidades, Reino Unido, Dinamarca, Israel, donde comenzó esta mutación? Sí, en esos lugares se incrementó, como dices, de manera explosiva, de manera que rápidamente está sustituyendo al resto de las variantes o está dominándolas. Y, sin embargo, a ese incremento se asoció con un incremento del número de casos, pero que no causó colapso en los hospitales. No es como cuando entró Omicron o cuando entró Delta. Digamos que tuvo una entrada más parsimoniosa. Y eso ocurre en México, desde luego, porque ya podemos hacer la proyección de lo mismo que pasó en Europa y lo que pasó en los Estados Unidos ahora mismo. De hecho, en los Estados Unidos entró por el noreste y se está diseminando en el resto del país con un incremento de casos y un incremento paulatino de hospitalizaciones y de algunas muertes asociadas. Se espera que eso mismo ocurra en México. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Porque hay tantas virus en este momento, tanta gente tiene, tanta gente tose, estornuda, traen la nariz, que se están sonando la nariz todo el tiempo. ¿Cuáles son los síntomas para identificar, o es al menos solamente con la prueba? Así es, se parece mucho a otras infecciones y es muy difícil distinguirlas clínicamente, Carlos, de manera que solamente la prueba. ¿Quiénes deben hacer la prueba? Sobre todo los que tengan condiciones para deteriorarse gravemente. Por ejemplo, la gente mayor de 60 años y que tenga manifestaciones respiratorias, las mujeres embarazadas, la gente que esté crónicamente enferma con diabetes o enfermedades debilitantes. Aunque no tengan una enfermedad grave, conviene que atiendan y que se hagan la prueba para ver si tienen COVID,
que se les pueda dar un tratamiento muy tempranamente. Y siguen siendo la ronquera, la congestión nasal, dolor de cabeza, dolores musculares, garganta, estornudos, fiebre, tos seca, incluso perder el sentido del olfato. Eso sigue siendo. Hay distintos grados de gravedad y hay distintas presentaciones, pero puede ir desde las presentaciones sintomáticas, que no son raras, hasta todo eso que tú mencionas, hasta ya la condición grave donde falta la oxigenación. Eso ya generalmente es a partir de la segunda semana. Por eso se necesita a la gente que tengan siempre en su casa un oxímetro, de esos de oxímetros de pulso. Mientras estés saturando con oxígeno arriba de 90, no hay problema, estás bien. Pero si te baja la oxigenación de 90, acude de inmediato a que se te oxigene. ¿Cuál es la recomendación, doctor? ¿Hay que vacunarse? Quien tenga acceso a una vacuna, de las vacunas actualizadas que van a llegar ya esta misma semana, entendemos que este mismo fin de semana va a empezar a ver en México, quien tenga acceso a ellas, quien las pueda pagar, yo creo que es conveniente. Ahora, si no tienes acceso a ese, te ofrecen la vacuna, digamos a vacunas de las ancestrales, y es la que tienes disponible, es mejor que nada, póntela. Es conveniente, te va a proteger al menos de enfermedad grave y de muerte. Y en cuanto a la convivencia con las demás personas, porque pues estamos en fechas decembrinas, están las posadas, viene Navidad, reuniones masivas. En eso es igual, lo que ya sabemos, es parte ya de nuestra cultura. Evita ir a trabajar si estás enfermo. Si vas a entrar, aunque no estés enfermo, va a haber un lugar en donde hay mucha gente reunida en interiores, respirando el mismo aire, digamos, por pobre ventilación, ponte un cubrebocas y mantente en las mejores condiciones físicas posibles, ponte tus vacunas. Ya es parte de una cultura médica que debemos tener y nadie nos tiene que obligar a eso. Entonces, para cerrar, doctor, no debemos preocuparnos por la variante pirola, no es una variante peligrosa. Digamos, debemos tener una preocupación mesurada, estar alertas, pero no caer en pánico, no es una alarma grave de salud. Bien, doctor Alejandro Macías, especialista en medicina interna e infectología, muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes, cuídense, buenos días. Buenos días.